Primero que nada, les queríamos dar las gracias por su asistencia y participación en este segundo conversatorio organizado con el Centro de Estudiantes de Fonoaudiología de la Universidad de Chile para darle así un cierre a esta semana feminista. Sin embargo, la invitamos a seguir alzando la voz y manifestarse todos los demás días que siguen. Ya, entonces me voy a presentar. Mi nombre es Javier Ormazábal, soy estudiante de casi tercer año de fonoaudiología y soy parte de CEFON. Y bueno, mi nombre es Camila Canales, soy también casi segundo año de Fonoaudiología de la Chile y parte también de ese foro. Nosotras dos seremos las moderadoras del día de hoy y bueno, el conversatorio girará en torno a una serie de preguntas relacionadas con la fonoaudiología y el feminismo. Ahora le damos paso a FonoFem, colectivo de fonoaudiólogas feministas que nos acompañan en la tarde de hoy, para que se presenten y nos cuenten de dónde nació la idea de la creación de este equipo y cómo se formaron. Cedemos la palabra a Alejandra o Francisca. Hola chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén bien en esta tarde media nublada, media fría en Santiago. Mi nombre es Alejandra Oces, yo soy fonoaudióloga ya hace 4 o 5 años, no recuerdo muy bien. Me desempeño principalmente en educación. Ya yo trabajo en un colegio, en una escuela con PIE, Programa de Integración Escolar, y soy parte de esta hermosa iniciativa y colectiva llamada FonoFem. ¿Es Fran? Voy. Y yo soy Francisca Ojeda, también soy fonoaudióloga, van a ser 9 años. Trabajo en educación y bueno, me he dedicado mucho tiempo a educación y además ahora último a ver niños y niñas con TEA. Y respondiendo un poco la pregunta, bueno, FonoFem nace a partir de nos encontramos fonoaudiólogas que ya estábamos militando el feminismo en otros espacios, en espacios territoriales, en espacios sindicales, y nace en el fondo como esta curiosidad de primero ver lo que estaba sucediendo en Chile a partir del 18 de octubre, viendo que diferentes espacios volvían a tomar fuerza, como el Colegio de Fonoaudiólogos, por ejemplo, de fonoaudiólogas y fonoaudiólogos, pero también otros gremios que se estaban empezando a reunir desde el feminismo. Y en alguna medida un poco eso fue lo que nos impulsó también, porque veíamos que estaban las profesoras reconociéndose como en su mayoría mujeres, las enfermeras también, que en su mayoría son mujeres, las matronas, las psicólogas, las abogadas, y entonces la inquietud nace a partir de eso, como de decir, bueno, nosotras también somos en su mayoría mujeres. Al menos cuando yo estudiaba hace más de 9 años, de un curso de 80 estudiantes, 6 de ellos o 4 de ellos eran hombres y todas las demás éramos mujeres. Entonces, pensábamos que algo había que decir desde el feminismo, pero también desde la fonoaudiología, sobre todo si además éramos mujeres que ya estábamos haciendo del feminismo parte de nuestras vidas, y la fonoaudiología, la mayoría de nosotras también es algo muy importante, porque además destinamos muchas horas de la semana a practicar la fonoaudiología, y porque, bueno, más adelante les contaremos en más detalle, pero empezamos a notar también algunas dificultades, algunas temáticas que se cruzaban con el feminismo y que eran necesarias definir, identificar, para poder también trabajar en torno a ellas. Sí. Ale, no sé si se me quedó algo en el tintero. Sí, bueno, esa es la idea de FonoFem, en el fondo posicionarse como un espacio seguro entre fonoaudiólogas que de alguna forma, claro, como dice la Pancha, algunas ya estaban militando en otro tipo ¿cómo se llama?, de colectivos o de agrupaciones, y algunas no estábamos militando de forma formal, pero sí estaba esta inquietud de
ya se están agrupando todas las mujeres de diferentes gremios. Ahí está la necesidad imperiosa de crear entonces para nosotras, como fonoaudiólogas, el espacio seguro para hablar de esto. Si la carrera en la mayoría son mujeres las que trabajamos en todos los ámbitos de la fonoaudiología, tenemos que construir algo para que nuestras colegas se sientan acompañadas y en el fondo tengan este espacio para, ¿cómo se llama? Para conversar, para discutir de repente, porque, o sea, Fonofen es la, ¿cómo se llama? El centro es el feminismo, ese es lo que nos une, pero eso no significa que nosotras, cada una de las que están en la colectiva, pensemos lo mismo. Todas somos feministas a nuestra manera. Entonces, eso es súper enriquecedor porque comparte muchos puntos de vista. Y en el fondo lo que hemos estado haciendo con nuestras charlas, con las convocatorias, con las asambleas, en el fondo tratar de unir todo esto, que es tan diverso, es tan rico, para darle forma y en el fondo generar este espacio para que de aquí a un futuro no tan lejano, esperemos, sea un espacio ya constituido, donde, por ejemplo, ustedes que están, bueno, aquí la Javiera parece que está en tercer año, ¿sí? ¿O no? Y la Cami está en segundo, ya. Entonces ustedes están recién empezando, ¿cómo se llama? En la carrera de fonoaudiología, me imagino que hay otras estudiantes acá también, y pasan cosas, como nos pasa en el ámbito laboral, también pasan en el ámbito estudiantil, entonces dijimos como, pucha, y si a las estudiantes de fono de cualquier universidad le está pasando tal cosa en una cátedra o con algún profesor, o hay algún comportamiento machista que la está haciendo sentir insegura, bueno, ¿cómo le damos respuesta a esa? ¿Vamos a tener respuesta nosotras como Fonofem? ¿Será necesario realmente tener este espacio? Y sí, pues chiquilla, es necesario tener este espacio como feministas, como mujeres y como fonoaudiólogas, porque como decía bien la Pancha, nosotras dedicamos demasiado tiempo de nuestra vida a ser fonoaudiólogas porque es nuestro trabajo, pero también somos mujeres. Y falta harto de feminismo en las prácticas, en los contextos laborales, en los contextos educacionales, en la academia. Entonces, todas esas fallas, todas esas cosas que empezamos a conversar y en el fondo, todas desde el punto de vista diferente, algunas con más años de práctica, de experiencia y otras con menos, recién saliendo de la U, y fue como, oye, a mí también me pasó esto. A mí también me pasó esto. Yo también tuve una experiencia parecida a esa. Entonces, todas esas cosas que, ¿cómo se llama? Que compartimos en común, las tratamos aquí en Fonofem y la hemos tratado ¿cómo se llama? De aunar para darle forma a este colectiva, perdón. Eso, más que nada, un espacio para acompañar, para discutir, para crear nuevos espacios también como el que estamos esta semana, este mes, porque yo creo que ya es en nuestro mes, no es el solo 8M o la semana feminista, no, en marzo es nuestro mes. Pero se dan estos espacios que yo creo que ninguna de las que empezamos con Fonofen quizás no, ¿cómo se llama? Que mirábamos futuro y decíamos, sí, a lo mejor podríamos conectar con las estudiantes y hacer algo y todo, y era como, oh, sí, sería entretenido. Pero de ahí al hecho y de que se haya dado ahora, eso igual es importante para ustedes y para nosotros desde el punto de vista de la gestión. O sea, se están creando redes, ustedes ya nos están conociendo, nosotras también las conocemos. El otro día las chiquillas estuvieron con las chicas de la Cato, la semana pasada también estuvieron en el hospital de Antofagasta. Entonces, eso es lo rico del feminismo, chiquilla, el conectar con otras mujeres, el conectar con otras redes, con otros centros, darse cuenta de que hay más cosas que se pueden hacer cuando ¿cómo se llama? Cuando lo que nos une es una sola cosa, el feminismo. Eso. Muchas gracias, súper linda tus palabras. Para continuar, les queríamos preguntar cómo ha sido su experiencia laboral en este aspecto
no sé, las cátedras, si hay disminución de los sueldos o cómo hacer la comunicación en cuanto al área de la salud. Ya, igual es difícil este ámbito, pero me voy a tomar de algo que hizo la Camila en la charla con las chicas de la Cato, que lo dividió. Y a mí me gustó mucho esa división que hizo. Hay algo en el chat que me salió. Encuentro muy importante la visibilidad. ¿O lo leemos después o no? ¿Qué Sí, dicen después ustedes? lo leímos, Sí, ya, después lo lo leemos. recopilamos. Ya, entonces la Camila, que también es una integrante de FONOFEM, lo dividió en 4 grandes áreas. Esta pregunta, como para dejarlo así como más concreto y aterrizarlo, porque igual es súper amplio. Entonces lo dividió, por ejemplo, en la academia, la docencia, la investigación y lo laboral, ¿ya? Y esas 4 áreas son transversales a salud, educación, motricidad orofacial, todo lo que se puedan imaginar, deglución, lactancia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ay, me perdí, Pancha, ayuda. Se me fue la idea. Es que no sé en qué ibas, pero bueno, un poco como contarles que justamente como parte FONOFEM desde septiembre recién del año pasado, y hemos ido de a poquito como pudiendo hacer el diagnóstico y ver en qué área se cruza la fonoaudiología con el feminismo, es de donde nacen esas 4 áreas de las que hablaba la Ale. Eso. ¿Quieres seguir? ¿Sí? Ah, ya, ya, ahora sí, gracias, que se me había ido la idea. Entonces, por ejemplo, en lo laboral, igual hay una falta de visibilización del gremio de fonoaudiólogas y fonoaudiólogos de Chile. Eso ya yo creo que ustedes también lo tienen claro, porque me hacen así como con la cabeza, y es porque el colegio que nos representa, que este organismo, ha estado mucho tiempo como calladitos, y como que no se ve mucho lo que se está haciendo. Y recién desde el 2000, o sea, desde octubre en adelante, ahí como que empezaron a mostrarse más, ¿ya? Entonces, nos faltaba eso, así como primero una representación más masiva o ¿cómo se llama? O más presente en las carreras, en los distintos, ¿cómo se llama?, ámbitos laborales. Y hay diferencias de sueldo entre colegas hombres y colegas mujeres. Hay diferencia de sueldos en tipos de trabajos, ¿ya? Hay diferencias de sueldo en el mismo tipo de trabajo, pero por comuna, ¿ya? Entonces, todas esas cosas nos afectan a todos de forma transversal. O sea, por ejemplo, yo, y ahí voy a hablar de mi, ¿cómo se llama?, experiencia. Lamentablemente, y como yo trabajo en un equipo PIE, en el equipo PIE hay diferencias de sueldo entre colegas psicólogos y entre colegas como los asistentes de la educación, que sería fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional, ¿ya? Entonces, esas cosas también como que o sea, nos empezamos a dar cuenta de que pasaban en todos los ámbitos laborales. En el tema de la docencia hay todavía muchas prácticas machistas, hay situaciones de acoso que se dan dentro de las universidades, que se dan dentro de, ¿cómo se llama?, de este como grupo de elite de docencia, porque no sé cómo será en la U de Chile, pero por lo menos yo estudié en la Mayor, y en la Mayor el área de, ¿cómo se llama?, de voz era solo hombres. O sea, en mis 5 años de carrera, yo lo único que vi fueron hombres en voz. ¿Por qué no hay mujeres? No, porque no estudian voz, porque no les gusta. Y cuando estábamos terminando la carrera ¿cómo se llama?, en la práctica, ahí recién vimos como que habían otras fonoaudiólogas que se dedicaban a voz. Y entonces ese como desbalance en un área muchos hombres fonoaudiólogos y no hay más, en otra área muchas mujeres fonoaudiólogas y no hay hombres, entonces eso también hay que ir como equiparándolo y es una de las cosas que también nos llamaba la atención. En docencia, ahí no noté nada de eso. Me falta docencia y academia.
Lo que decía la Ale es importante porque, bueno, yo también llevo trabajando muchos años en educación y si bien en educación las fonoaudiólogas pareciera que tenemos como el valor hora un poquito más alto que el resto del equipo, o estamos por ahí, de repente compartimos con... Ay, hay alguien que tiene el micrófono abierto. No se da así en salud. Los cupos en salud en su mayoría son cupos utilizados por los colegas hombres, y a mi sorpresa cuando nos encontramos con las chiquillas en Fonofem en las primeras asambleas y nos encontramos con colegas que trabajaban en salud, nos dimos cuenta que hay una discriminación importante hacia nuestro género. Hay comentarios de los médicos, por ejemplo, como que miran a las colegas fonoaudiólogas y les han dicho abiertamente que qué es lo que haces tú aquí si este cargo era para un hombre, para un fonoaudiólogo hombre. Entonces, uno pensaría que esas cosas ya no debiesen pasar en el 2021 y siguen sucediendo. Otra de las áreas de las que hablaba la Ale era justamente la academia. Hemos notado que en términos académicos a nosotros se nos enseña no solamente la fonoaudiología, sino que un montón de disciplinas, desde la historia que se escribe por hombres para hombres. Y por ahí se van dejando de lado un montón de mujeres que han estudiado, que han publicado y que han descubierto cosas, y o se nos enseñan como por el puro apellido y nosotras crecemos y nos formamos creyendo que son hombres, o francamente se dejan de lado. Tenemos, por ejemplo, el caso de Lorna Wing, que en fondo queda como desplazada, ¿cierto?, cuando se nos enseña de autismo, al lado de Skinner, ¿cierto? Así como ella, hay muchas mujeres que también han escrito parte de la historia, que también han escrito parte de esa formación que hoy día nosotras estamos recibiendo. Aún así, siempre el protagonismo se lo van a llevar los hombres, entonces hemos también visto que ahí hay una falencia y de pronto un propósito también de Fonofem para poder visualizar cada vez más mujeres y para incentivarnos a nosotras mismas a investigar, a estudiar y a enseñarnos también unas a otras más mujeres. Ya hablamos del área laboral. Bueno, hemos visto también temáticas que están en torno a la rehabilitación, desde propósitos de rehabilitación, objetivos de rehabilitación según la CIF, ¿cierto? Pero además muchos estímulos en torno a la rehabilitación. Tenemos una colega, la Ela, que siempre dice como que de pronto ha tenido que buscar mujer fuerte, y si uno googlea mujer fuerte hay muy pocas caricaturas de mujer fuerte, porque el adjetivo está asociado inmediatamente a los niños, no a las niñas. Como el uso también de diferentes objetos, el uso de la espada, el uso de los autos, todo está asociado directamente a los niños y no hacia las niñas. Entonces, por ejemplo, de nuevo me meto como en la academia y voy a citar a María Isabel Díaz, que es una educadora de párvulo, que es doctora en educación y que lleva muchos años aportando al Ministerio de Educación en temáticas de educación parvularia, y que ha permitido y que ha generado que el Ministerio hoy día, por ejemplo, hace un par de años atrás, haya modificado sus bases curriculares en prebásica y haya insistido en que se incorpore una línea transversal de género. Y ella ha hecho estudios donde vemos que, por ejemplo, en Chile, no tan lejos, en comunas de Santiago, las salas de párvulos tienen muchas láminas y imágenes donde los niños siempre están llevando como la actividad que es más activa, ¿no? Como arriba, los niños arriba de los árboles, los niños tirándose de los refalines, mientras las niñas están siempre mirando. También ella estudió, por ejemplo, los verbos que utilizan las educadoras de párvulo, y yo me atrevería aquí a decir que inclusive nosotras, de pronto si nos estudiamos nosotras mismas, igual vamos a ver que los verbos que usamos con las niñas son distintos a los verbos que usamos con los niños. Entonces, aunque nosotras queramos como despojarnos de este machismo, lo seguimos llevando muy dentro y seguimos impulsando en los niños el liderazgo y a las niñas en una posición más pasiva. Entonces, en términos de rehabilitación, nos parece también importante que tomemos conciencia de la importancia que tiene como equiparar los estímulos que vamos a usar, los propósitos que vamos a definir para las diferentes terapias,
y aquí es transversal, desde los niños hasta los adultos. De pronto cuando tenemos adultos accidentados vasculares y queremos generar queremos trabajar algún objetivo en cuanto a la actividad o a la participación, no nos olvidemos de las actividades de la vida diaria domésticas. No nos olvidemos que esos hombres tienen que volver a aprender a lavar la loza, ¿cierto? Quizás acciones que antes no hacían, porque hoy día todavía tenemos quizás como pacientes adultos que son muy lejanos en edad a nosotros, ¿no? Como vienen quizás de una generación un poco más atrás, donde tienen más inculcado estas acciones, estas actitudes machistas, pero de pronto ir poniéndole ojo a ese tipo de cosas. Hay hartas colegas también en Fonofem que se dedican a la lactancia materna y le han querido también dar un enfoque feminista porque se ha visto también como esta falta, ¿no? Como de acompañamiento a las madres desde también una mirada más colectiva, más amorosa, más amable, más comunitaria, porque esa es un área que se la lleva mucho como el área médica, y en realidad hace falta también incorporar más temáticas de género y temáticas de acompañamiento feminista quizás por ahí. Las chiquillas, hay varias que son ya especialistas en lactancia materna, entonces por ahí ellas también quieren desarrollar la fonoaudiología y el feminismo desde ahí. Y el área de educación también, y aquí yo me atrevería a decir que tenemos harta pega por hacer en conjunto con las docentes feministas, exigiendo, por ejemplo, que la educación próximamente sea no sexista, idealmente sea desde un enfoque no binario, para justamente empezar a romper los paradigmas desde las edades más tempranas. Necesitamos que los niños, mientras más chiquititos, aprendan que desde que hay que respetar a las mujeres, ¿no? Como que somos iguales, que no hay sexo para los juguetes, que no hay sexo para las filas al baño, que no hay... O sea, creo que tenemos que en conjunto ahí hacer un trabajo importante en educación, y eso a su vez se va cruzando con otras cositas que hemos ido hablando antes, con la rehabilitación, con la terapia, ¿cierto? Con todo lo que, bueno, no sé, Ale, si se me escapa algo. No, va súper. Excelente. Sí, es que en el fondo hay que impregnar la perspectiva de género en las cosas que hacemos. ¿Hay alguien que tiene el micrófono? ¿No? Parece que eres tú. No, Fran. es ¿No? alguien que está con un mail, o sea, que está como aelo con h @uchile.cl. Ahí Ya. Bueno, lo que decía, en el fondo, impregnar la perspectiva de género en el quehacer fonoaudiológico, desde la práctica, o sea, desde que ustedes se incorporan a un contexto laboral y más atrás, cuando ustedes se están formando, como en el caso de ustedes que están recién estudiando, o sea, la mitad de la carrera. Ya, entonces, es importante poner ese ojo, esa visión, ese filtro, porque hay cosas que se nos pasan. Y estamos tan acostumbrados y estamos tan educadas en eso que de repente ni siquiera las vemos. Entonces, es importante empezar a plantear la necesidad de analizar y de reconocer la responsabilidad que tenemos como terapeutas, porque nosotros como terapeutas enseñamos, rehabilitamos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esa rehabilitación? ¿Cómo yo quiero empezar a trabajar como fonoaudióloga y como mujer, como feminista? ¿Qué cosas de mi práctica laboral, qué cosas de mi práctica estudiantil, yo como estudiante de fonoaudiología, qué cosas voy a hacer, qué términos voy a ocupar o qué cosas voy a dejar ¿cómo se llama?, de usar para que empezar a ir por este camino y en el fondo tratar de que la educación desde lo más pequeños, como decía la Fran, sea no sexista, sea no binaria, ojalá, pero ustedes que recién se están formando tienen que tener estas cosas como ya aprendidas en su cabecita, bueno, si es que les gusta el feminismo yo creo, si no, no, pero parece que por ahí va la cosa, porque al mismo tiempo, o sea, los estímulos que utilizamos en terapia. Entonces, como decía la Fran, por ejemplo, no hay muchos estímulos de mujeres fuertes o de niñas fuertes o de niñas jugando a la pelota.
Cuando queremos ocupar, por ejemplo, el verbo jugar y lo vamos a conjugar con jugar a la pelota o jugar con la pelota. Y es como, sí, yo quiero ser futbolista, te dice, por ejemplo, un niño. Y la niña quiere ser futbolista, quizás sí, quizás no, puede serlo, sí, pues puede serlo, pero eso no está dentro de lo que nosotros nos enseñaron y a veces se nos pasa y lo dejamos normalizar, normalizar y normalizar. Entonces, de alguna u otra forma, esa inquietud, por ejemplo, no sé, en la universidad yo tenía un profesor de física que hacía física acústica, no sé si existe ese ramo ahora, sí, existe ya. Y él era muy especial. Entonces, nosotros estábamos ahí, física acústica 1, muriendo con física, con todo el tema del sonido, fórmulas, etc. Y él se paseaba entre medio de las mesas y nos decía, recuerden, no hay preguntas tontas, sino tontas que no preguntan. Y uno ahí, como pollito ahí, tratando de hacer el ejercicio, así como, pucha, ¿le voy a preguntar o no le pregunto? Y si le pregunto, ¿me va a tratar mal? Y sí, pues a veces nos trataba mal. En una sala donde había un compañero hombre, uno, y todas las demás que éramos como 40, 50 éramos mujeres, y venir a decir eso. Entonces, esas cosas donde tú tienes que empezar a aprender ahí como el foco, estar alerta, pues esas cosas no pueden pasar. No nos pueden tratar así, no nos pueden generalizar como tontas. O sea que, claro, ahora yo lo miro con más años y miro para atrás y digo, o sea, si alguien o sea, me viene a decir algo así ahora, otra sería la historia. Pero en ese entonces no tenía las herramientas que tengo ahora y tampoco estaba esto. Y en el fondo no estaba este espacio, no estaba el espacio para hablar de estas cosas. Eso, más que nada, no sé si tienen alguna pregunta, si se entienden más o menos como, igual hicimos como la segunda con la tercera pregunta como más o menos juntas. Sí, Sofía Gaete tiene la manito arriba. No sé si lo quieres escribir en el chat o abrir el micrófono. Voy a abrir el micrófono. Ya. Hola, bueno, yo fui la que hizo el comentario por el chat de que igual encuentro bien la iniciativa de hacer una colectiva enfoque de nuestra carrera y nuestro futuro labor profesional. Yo soy administradora de una página, de dos páginas feministas, una como ambas son autoconvocadas. Y hay, por ejemplo, muchas veces aparte de demostrar, visibilizar el feminismo, también yo visibilizo el labor profesional para que la gente sepa más acerca de lo que hace un fono. Em, entonces, una de las cosas que quizás deberíamos como tomar en cuenta, creo que también es como el ámbito de tener cupos para o- eh, para, para los hombres, para que haya más, como digamos, una igualdad así como de cupos, de como lo que hicieron en ámbitos así más matemáticos como ingeniería, en donde hay cupos para mujeres para que entren ahí, como que en los ámbitos más bien de carreras feminizadas, podría integrarse cupos para más chicos que se metan sin que el machismo también los perjudique o que les determine que no deberían estudiar eso y tomar otras materias como otras carreras como medicina o kinesiología que son más masculinizadas. También creo que es importante dentro de nuestra labor profesional o futuro labor profesional. Yo soy estudiante de cuarto año, o sea, como tercero y medio, y la cosa está en que hay sobre la vivencia, o sea, como la vivencia de las usuarias trans con respecto a nuestra labor profesional, porque con todo esto de el ámbito de la transfobia que hay en varias, como voy a poner entre comillas, feminismo radical, hace que a mí laboralmente me afecte. ¿Cachai? Entonces, eso. Muchas gracias.
No sé si alguna también quiere opinar algo al respecto. ¿No? ¿No? Bueno, queríamos darle las gracias porque yo cacho que la Javi también va a decir que sí, que es súper importante, como dijeron, reconocer todas estas aristas que nos nombraron, como estudiantes de fonoaudiología, como futuras fonoaudiólogas y también algunas profes que están por aquí que ya son profesionales de la salud. Y eso, muchas gracias. Para eso queríamos darle paso a la tercera pregunta, que también tenía como, estaba relacionada a la pregunta anterior, de que va de cómo aportamos desde la fonoaudiología hacia una mirada no sexista y antipatriarcal. Además, cómo unimos la fonoaudiología con el feminismo y lo plasmamos en nuestro día a día. Damos la palabra. Uy, es una pregunta súper amplia porque creo que hay que tratar de aportar a la... Tenemos que derrocar el patriarcado entre todas y desde todos los escenarios que podamos habitar cada una de nosotras. Y desde desde la fonoaudiología quizá en alguna medida se va repitiendo a otros espacios que alguna de ustedes pueda también ya habitar desde el feminismo. Yo en el conversatorio con las estudiantes de la Cato anoté 3 conceptos que creo que son importantes. Primero, en alguna medida lo que estamos haciendo nosotras en este momento, que es cuestionarnos inclusive la fonoaudiología desde el feminismo, cuestionarnos nuestro ejercer, ya no solamente desde las cosas o acciones o actitudes que conocemos, ¿no? Como los números súper altos de femicidio, la cantidad de violencia que recibimos a diario. Hoy día asesinaron a una compañera en Puente Alto de un disparo en la calle. Esas violencias y los diferentes tipos de violencia que estamos recibiendo a diario cada una de nosotras únicamente por ser mujeres o habitar cuerpos feminizados, me parece que es importante de cuestionar. Cada una de nosotras debe cuestionarse entonces no solamente los diferentes tipos de violencia que estamos recibiendo, sino también qué posición, como diría la primera dama, de privilegio hoy día estamos habitando. Porque en alguna medida me atrevería a decir, espero no equivocarme, que en su mayoría en este espacio somos mujeres blancas, en su mayoría en este espacio somos mujeres que hemos podido acceder a la educación universitaria, somos mujeres que hemos recibido educación secundaria completa y probablemente mayores necesidades, perdón si es que alguna lo está viviendo, no tenemos. Entonces, también cuestionarnos desde ahí el feminismo. ¿Qué feminismo estamos viviendo y practicando? El feminismo blanco que a las mujeres, que a las compañeras afrodescendientes no les está siendo representativo, un feminismo que a lo mejor no alcanza a salir o a escaparse de este feminismo de clase con el que nosotros tenemos que luchar también y aportar para que podamos romper esa dinámica actual que está siendo tan latente en Chile. Somos quizás en su mayoría chilenas, que no ha tenido la necesidad alguna de emigrar. Entonces, yo creo que cuestionarnos es el primer paso y siento que en alguna medida lo estamos haciendo y lo bonito es que lo estamos haciendo juntas. También me parece importante que es necesario entonces educarnos a nosotras mismas, autoeducarnos, generar espacios donde podamos compartir experiencias, donde podamos a lo mejor revisar algunos textos, que podamos aprender de algunas temáticas, para que luego entonces podamos también educar a otros, a otras, a otros. Y no menos importante, y también creo que en alguna medida lo que estamos iniciando hoy día, la articulación. Me parece súper importante que podamos articularnos, porque esa articulación nos va a permitir que ese feminismo rompa esas barreras y que se genere algo más transversal, que podamos, fonoaudiólogas tituladas, conversar con estudiantes de fonoaudiología, que ustedes también a nosotras nos puedan transmitir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas, cuál es la fuerza también que tienen ustedes, porque
en algún minuto lo conversábamos en FONOFEM, o sea, la importancia también de incorporar estudiantes universitarias por la fuerza y el agarre que tienen desde el feminismo también. La mayoría de nosotras somos mujeres que no hemos hecho feministas viejas. Quizás ustedes han crecido en el feminismo y no ha sido el caso nuestro, entonces desde ahí también hay una fuerza súper linda e importante que es necesario transmitirnos entre nosotras. Creo que es necesario eso, la articulación no solamente desde el gremio, sino también desde lo territorial. No sé, yo creo que hoy día podemos articularnos desde... Hay que ser ingeniosas finalmente, y lo importante ahí es cómo mejorar la comunicación, poder transmitirnos información rápidamente, pedirnos ayuda también unas a otras. Sabemos que últimamente las situaciones patriarcales que nos han ido, bueno, que van sucediendo a diario en Chile, pero los avances que hemos permitido, que hemos generado nosotras, los hemos hecho justamente a través de la articulación y de la articulación rápida. Entonces, me parece muy importante que sigamos muy unidas y, como dice ese meme, esa imagen, que no nos soltemos más. Eso. Sí, súper Pachi. Qué bonito lo que dijiste. Eso, chiquillas, yo me voy a quedar con algo que dijo la Fran, que encuentro súper importante, lo de reconocer las diferencias y mirarnos hacia adentro y cuestionar también nuestra posición de privilegio, porque es importante también partir de ahí. Ya como decía al principio, todas tenemos una visión feminista y una formación feminista diferente. Y es importante reconocer por qué es diferente y por qué a mí me acomoda que sea diferente. ¿Ya? Entonces, ¿y qué cosas tengo en común con mis otras compañeras feministas que vienen como de otra formación? Eso es importante. Y verlo entre ustedes también, chiquillas, ¿cómo se llama? Como organización a nivel estudiantil, igual es importante generar estos espacios de conversación con sus propias compañeras, porque probablemente no sean todas del mismo estrato social, no vengan todas, no sean todas chilenas, quizás hay alguna compañera extranjera por ahí, entonces es importante. Y también, me voy a tomar de lo que dijo Sofía, creo que fue el nombre de la compañera que habló, ¿sí? ¿O no? Sí, de Sofía. Hay que incluir a los hombres, porque el feminismo trata de eso. No queremos el país, bueno, sí, en el fondo, quizás queremos el país lleno de mujeres, que todas sean empoderadas, pero también hay que darle espacio a los hombres que se quieran, o sea, cisgénero que se quieran unir, y en realidad las disidencias y todo lo que se quiera unir a este tipo de conversaciones, pero es importante también, ¿cómo se llama? Informar que ese espacio va a ser para todos, ¿ya? Porque también están los espacios separatistas y eso también es totalmente respetable. Y ahí también viene con el tema de desde dónde, desde qué punto de vista se van a parar como feministas, qué feminismo van a llevar en la teoría para luego empezar a ponerlo en práctica. Eso, no sé si hay algo más que alguna otra pregunta, si queda más o menos claro, si le dimos alguna vuelta, si les parece esto algo importante, no les parece importante. A mí me gustan las retroalimentaciones, yo creo que es importante siempre retroalimentarse cuando uno hace un trabajo o expone algo o está conversando sobre algo, siempre es bueno escuchar lo que las otras personas tienen, lo que piensan de esto, así que sería importante porque si les parece maravilloso, yo, bueno, no sé, me pongo el 7 y feliz termino el día, pero también hay que mirarse hacia adentro, como le estaba diciendo, y reconocer que a veces se nos escapan cosas, quizás hay cosas que no quedaron muy claras, y eso también nos sirve a nosotras para en un futuro poder dar este tipo de conversaciones con otras universidades o en otro espacio, pero con más claridad. Así que me gustaría que se expresaran si quieren. Sofía Gaete tiene la mano levantada. Quería como preguntar como qué soluciones presentan con respecto a esta como, o sea, al menos yo tengo concebido que el feminismo debe ser
multifactorial e interseccional. Pues ese es como mi ámbito, porque hay varias experiencias que se viven y no solamente en lo que dice el libro, o teoría o artículo, etc. Entonces, yo quería preguntar qué soluciones presentan para, por ejemplo, de que haya una perspectiva feminista en la intervención y que tampoco sea capacitista, porque muchas veces de hecho yo soy estudiante de fonología, pero tengo TEL, así. Y muchas veces pasa de que hay patologías, hay trastornos, hay condiciones que hacen que, por ejemplo, niños se encasillen en una etiqueta y no salgan de eso, y muchas veces son las condiciones son principalmente hacia niños varones. Entonces, ¿cómo viendo desde esa perspectiva qué soluciones hacen para que, por ejemplo, usuarias niñas que tengan, no sé, TEL o tengan TEA o lo que sea, puedan también sentirse que no son extrañas y que se sientan bien también, porque para promover también la autoestima y también relacionarse con otros. ¿Puedo responder? Uy, creo que la Sofi trató un tema súper amplio y súper interesante de abordar, que hemos conversado ya un par de veces en FonoFem, y que quizá, bueno, para ser honesta, nosotras estamos recién partiendo, estamos recién en un periodo de diagnóstico e identificando situaciones que se dan dentro de nuestra especialidad. Ahora, una de las temáticas que hemos visto dentro justamente de la academia, ¿cierto? Lo que mencionábamos hace un rato como respecto a las autoras que estudiamos y todo eso, es la diferencia en los criterios diagnósticos de algunos diagnósticos. Y tú trataste dos que están bien estudiados, que es el déficit atencional, bueno, no sé si tan estudiados en realidad, pero ya hay algunas cosas respecto al género en déficit atencional y en autismo. Y es súper interesante porque nuevamente vemos cómo la historia está escrita de hombres para hombres, cómo nuevamente vemos que los cuadros que a nosotros se nos han enseñado, que a nosotras se nos han enseñado, ¿cierto? Como el déficit atencional y el TEA, han sido justamente desde estudios con niños, en su mayoría. Entonces vemos, por ejemplo, hoy día diferencias importantes como en las niñas que tienen déficit atencional, que muchas veces no tienen hiperactividad, ¿cierto? Que es esta característica que permite el diagnóstico en gran parte de los niños, y solo tienen déficit atencional. Entonces terminan siendo adolescentes, ¿cierto? Que presentan luego trastornos emocionales, cuadros depresivos, justamente porque no han sido diagnosticadas, porque además, como no han sido diagnosticadas, se sienten incomprendidas por todo su círculo, profesoras, compañeras, familias, ¿cierto? Amigos, eso por un lado. Y luego tenemos niñas con TEA, donde también hay un infradiagnóstico, ¿verdad? Porque el diagnóstico se está dando, bueno, no sé cómo estará haciendo hoy, cómo se estará enseñando el TEA hoy día, pero en mi época, cuando yo aprendí de TEA, la incidencia era 1:4. 1 niñas, ¿cierto? 4 niños. Una niña cada 4 niños. ¿Por qué? Sí. Porque ¿sigue igual? Sí. Ya, porque además se nos decía que las niñas eran siempre más severas que los niños. Con el tiempo se ha visto que justamente hay una diferencia en los criterios diagnósticos. Las niñas que son más leves no son diagnosticadas porque no cumplen con todos los criterios diagnósticos del DSM-5. Y ahí tenemos una diferencia súper importante, porque esto únicamente va a afectar, primero les va a impedir tratamiento, intervención desde pequeñita, ¿cierto? Yo comparto con la Sofía que muchas veces el diagnóstico categórico deja de ser importante cuando tenemos claro cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestros estudiantes, niñas, usuarios, como queramos llamar, dependiendo de dónde estemos trabajando. Pero también tenemos que tratar de juntas potenciar, en la medida de lo posible, ¿cierto? Sabiendo que hoy día lamentablemente vivimos en un país donde no hay mucho dinero para investigación, ni para publicaciones, juntas quizás también empezar a escribir la historia para nuestras niñas y para nuestras adolescentes.
ya viendo estas diferencias importantes entre niñas y niños, ¿cierto? Podríamos por ahí también aportar desde la fonoaudiología para que justamente podamos a lo mejor escribir desde lo lingüístico, ¿cierto? Desde lo comunicativo, cuáles son las características de estas niñas, porque al final terminan, cuando entran a la edad más adolescente, terminan sufriendo justamente porque no han recibido un acompañamiento terapéutico ni médico adecuado. Entonces creo que la Sofi dio apuntó ahí a algo súper importante, se nos abre, y eso pensando solamente en el déficit atencional y en el TEA, que bueno, en alguna medida es como lo que yo tengo cerca, ¿no? Me imagino que así como se da en esos grupos de usuarios, se debe replicar a lo largo de todo el ciclo de la vida. Entonces, no sé, pues de pronto eso mismo se puede replicar en alguna patología vocal, en algún cuadro de adulto, ¿cierto? En audición, no lo sé. Eso. No sé si respondí por ahí un poquito la pregunta. Sí, sí, respondo un poco, porque por ejemplo, en mi página que yo estoy administrando, me han llegado mujeres que tienen, por ejemplo, Asperger o TEA, entonces, que han sido infradiagnosticadas. Entonces, por ejemplo, hay una agrupación que se llama Asperger Chile, que informa al respecto, y creo que es importante también ver que no solamente los niños, o sea, hasta cierta edad, entre la niñez y la adolescencia, tienen estas condiciones, sino que siguen, por ejemplo, yo ya tengo 22 años y yo tengo TEL aún, porque no es una condición que tengo y no se me va a quitar. Entonces, ¿cómo hay que vivir en eso? ¿Cómo quitar esta visión de que son solamente niños o niñas? Sí, ahí tocaste un punto súper importante, el tema de que nosotros, por lo general, cuando estudiamos en la universidad y luego nos tiramos como al mundo laboral, tratamos principalmente población pediátrica y adolescentes hasta por ahí nomás, porque por lo general los adolescentes no siguen en terapia fonoaudiológica. ¿Ya? O van muy poco por temas como puntuales, por ejemplo, no sé, por una vibrante que nunca adquirió porque se puso frenillos y hay algún fonema que ahí está molestando, ahí esa es como la población adolescente. Y los otros niños y adolescentes que continúan en terapia son precisamente niños que presentan la condición de autismo o este déficit atencional con hiperactividad que lamentablemente va sumando más desventajas que ventajas en el ámbito escolar. Entonces, de alguna forma como que no hay, y de hecho no hay muchos estudios en autismo adultos y menos en autismo adultos mujeres. Entonces, de pronto por ahí sería bueno en el fondo para ustedes que están todavía no terminan la carrera, darse una vuelta por las investigaciones, por las tesis y tratar de alguna forma equiparar esta diferencia entre las muestras, porque en realidad de ahí viene todo cuando ¿cómo se llama? Se seleccionan las muestras para investigación, que de donde se sacan los datos duros, por lo general hay más niños o más hombres que niñas o mujeres. ¿Ya? Entonces, y es porque la muestra no da, o porque los fondos, por la limitación del estudio, etc. Entonces, por ahí sería igual importante plantear temas de investigación que sean precisamente, que den alguna respuesta a estas preguntas, ya a estas inquietudes. Y a propósito de lo que decías que tienes TEL, yo tengo dos amigas cercanas que ahora ya grandes, o sea, te hablo de 30 años, fueron diagnosticadas con autismo, recién ahora. Y toda la vida pensando que era rara, que era o sea, que una era muy rara y era muy antisocial, pero como era antisocial y calladita, entonces se veía como bonita. Bueno, no había que hacerle muchas cosas. Y la otra era histérica, en esas palabras, no histérica siempre. Entonces son dos personalidades totalmente distintas dentro del mismo diagnóstico y las dos con, ¿cómo se llama?
con diagnóstico muy, muy tardío, o sea, 30 años, chiquillas, viviendo con autismo, enfrentándose a situaciones donde el autismo lamentablemente te limita socialmente, ámbitos laborales, ámbitos de la vida adulta, relaciones sociales, etcétera. Entonces ahí yo creo que, no sé si la Fran comparte esto conmigo, pero me gustaría que, bueno, a todas las que están acá, que se unan a la próxima convocatoria de Fonofen. Especialmente la invitación está abierta. Sofía, a mí me gustaría mucho que si ahí tienes un tiempito te puedas unir de alguna forma. Yo creo que van a haber 2 fechas. Parece que les había dicho, creo, el 20 y el 27 de marzo, por ahí, fechas tentativas de convocatoria a Fonofem. Eso. Ahí veo, porque igual estamos medio colapsados. Me imagino, todos estamos colapsados, todos. Sí. Bueno, eso, gracias por tu aporte, por tus comentarios. Muy bienvenidos. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo, hacer alguna pregunta. O tú, Mila, ¿querías decir algo? Sí, yo quería dar, o sea, nuestro equipo Cefono mayoritariamente está compuesto por mujeres. En realidad de las 8, 1 es hombre. Así que en realidad este mes de marzo nos hacía mucha ilusión para poder crear instancias para estudiantes, para docentes, en nuestro caso por lo menos, y fonoaudiólogas en sí, para que se reunieran y conversaran estos temas, que es el feminismo y la fonoaudiología. Yo me empecé a inculcar en el feminismo recién como en la media, porque uno se empieza a dar cuenta de cómo de más cosas y demás, y siempre me llamó la atención eso, como uno, el feminismo, que es algo muy importante para mí como mujer, y la fonoaudiología, que en realidad es mi vocación. Y conversatorios así como que me llenan, como que me dan la tranquilidad de que sí se pueden unir las dos cosas que más me gustan. Y eso, darle como las gracias, porque en esta instancia las preguntas que le hicimos y nos pudieron contestar tranquilizan. Y eso. Gracias. Javiera Rivera pide palabra. Ahí sí. Oli. Gracias por el conversatorio, por el espacio, y considero que igual es súper importante como ir reevaluando y reevaluándose a una misma, antes que, por ejemplo, a los usuarios, usuarias a que estamos como rehabilitando, ayudando, o la palabra que ustedes consideren pertinente, pero considero como eso importante, como si nosotras, por ejemplo, vamos a ser terapeutas para otra persona, siento que tenemos que ser también terapeutas para nosotras mismas. Y eso a veces se olvida mucho la academia y la escuela y la universidad y todo, porque pasa la vida, pasa siendo estudiante una y después trabajadora y después, chuta, hay que atender. Entonces igual como que siento que de repente pasa eso, como que nos olvidamos de nosotras mismas, también no somos como que se nos olvida, por ejemplo, nuestras propias habilidades. Se nos olvidan, por ejemplo, nuestras propias, por ejemplo, no sé, lo que más nos cuesta, o siempre estamos dándonos cuenta de lo que más nos cuesta, pero nunca nuestras habilidades de repente. Y eso lo pasa en la universidad. Yo, por ejemplo, soy compañera de Sofía, también voy en 3º y medio, y como que siento que la universidad nos presiona mucho, por ejemplo, a ejercer, como a salir, pero nunca como a ver como nuestras propias habilidades, y eso a veces es nuestra propia tarea y que nos damos cuenta después cuando salimos. Entonces yo considero que igual es re importante, si hablamos de feminismo, hablemos de autocuidado también, porque también es importante y súper re importante como cuidarse, saber nuestros límites, conocer también nuestro espacio, y todas estas cosas, como que considero que son muy importantes también para después abordar a otra persona. Eso, y bonito el espacio, bacán escucharlas igual. Yo igual como que me entré al feminismo cuando entré a la universidad, como en primer año,
como que participo en cosas igual. Siempre me gustan mucho los círculos de mujeres porque siento que comprenden mucho el tema de la comunicación también, que es súper fonobiológico el tema porque estamos conversando, tenemos un tema de discusión y hay toma de turno, muy fonobiológico. Entonces igual es como súper llevadero en sí. Y también uno aprende mucho, una aprende mucho. Entonces, eso. Gracias por el espacio y que se vayan dando igual más charlas así para poder igual ir abriendo de a poco también. Y eso. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿O no? Es que, ¿sabes qué? Súper buena el aporte, porque el tema del autocuidado, ahora que está tan presente, el autocuidado en el tema, bueno, por la pandemia y el contexto que estamos viviendo, pero diste en el clavo con el tema de que la universidad te da como la receta. Y casi todas las carreras o sea, de todas las universidades que imparten fonoaudiología están así como, esta es la receta para que tú intervengas esto, esta es la receta para que intervengas esto, porque esa es la forma en que se enseña y que es más fácil aprenderlo. Pero no hay ninguna así que nos enseñe en el fondo o que te entregue herramientas para identificar tus propias habilidades. Porque una cosa es ser terapeuta y en el fondo saber cómo o en el fondo plantearse cómo quiere ser terapeuta para los otros, pero también hay otras habilidades que les tienen que servir y se tienen que trabajar de alguna forma para enfrentarse al mundo laboral, chiquillas, porque pasa mucho y todavía pasa, lamentablemente, que hay lugares donde pagan muy, muy poco y lamentablemente esos lugares donde pagan poco explotan laboralmente a todos sus trabajadores, ¿ya? Y estoy hablando de escuelas de lenguaje, estoy hablando de programas de integración, escuelas especiales, principalmente porque es lo que yo conozco y lo que he vivido. Entonces, cuando uno sale de la universidad, así pollito y todo, acepta este tipo de trabajo y acepta estos malos tratos, porque es tu primer trabajo. Entonces, importante ahí también en el fondo saber qué voy a aguantar, cuáles son mis límites y cuáles son mis habilidades para plantearme frente a ese tipo de situaciones y que no siga pasando. Ya, eso, ¿sabes qué? Me gustó mucho. De hecho, lo anoté para que lo veamos ahí en la colectiva. Y también invitada, si tiene algún tiempito, Camila. Esta es la Camila, que pide la palabra. Sí, sabes que estaba escuchando atentamente ahí a Javiera y creo que también es súper importante que, bueno, desde lo que decía acá, pucha, se me olvidó el nombre ya, la Ale, ya, en el fondo de que, claro, tenemos que detectar este autocuidado cuando trabajamos, detectar también las habilidades que tenemos para enfrentar estos temas, pero también hacer el ejercicio mental, llegando de nuevo a lo que hablaba Javiera, de fomentar y ¿cómo se llama? Incrementar nuestras habilidades para ver si también nosotros generamos otras formas de empleo en otros lugares. Por ejemplo, el otro día vi una noticia en que se está haciendo un plan de personas adultas mayores, ya, que se integren nuevamente a la educación y a la escolarización, ¿ya? Y pueden sacar enseñanza básica, octavo básico y media. Oye, ahí nosotros tenemos un nicho también donde podemos actuar. Podemos actuar desde el punto de vista de, por ejemplo, incrementar funciones cognitivas, memoria, atención, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, también la idea es que no nos centremos solo como en el trabajo, ¿cachai? Como ya tengo que encontrar trabajo y esto, sino también centrémonos como en las ideas, o sea, dense esos tiempos, ¿cachai? Como para crear, para idealizar, a lo mejor suena súper, la idea así como loca, pucha, yo podría llegar a trabajar ahí, pero oye, somos mujeres, podemos tener esas herramientas, además tenemos las herramientas comunicativas, ¿cachai? O sea, no por nada somos fonoaudiólogas. Tenemos esa habilidad como de convencer al otro, de usar las palabras precisas, de usar los gestos precisos. Entonces,
yo las animo también a que sigan referentes de la fonoaudiología. Hay muchas profesionales fonoaudiólogas que han llegado lejos en esto, ¿ya? Y que se crean el cuento, po. Y eso también es parte de como de verse, de tener una referencia de uno mismo, y decir, sí, soy mujer y me la puedo. Eso. Gracias, Cami. No sé si alguien más quiere aportar algo, hacer alguna pregunta. Eso. No sé si María Jesús quiere hablar o... Ya. Entonces, si no hay más dudas, iríamos dando ya cierre al conversatorio. Hemos tomado varios puntos importantes y ojalá que le haya servido como esta instancia para poder aprender más cómo relacionamos el feminismo con la fonoaudiología, que son áreas que supongo a todas nos apasionan y nos gustan y por eso estamos aquí. No sé si Francisco o Alejandra quieren decir algunas palabras para cerrar también. Yo quiero agradecerle, chiquilla, el espacio, me encantó, lo pasé súper bien y hace rato que teníamos muchas ganas de acercarnos también a la vida universitaria, no sabíamos cómo y ustedes nos abrieron el camino, así que muchas gracias. Quedan invitadas el 20 y el 27 de marzo a las 7 de la tarde. En la cuenta de Instagram de FonoFem, en la descripción hay un formulario. Ahí se pueden inscribir y van a recibir el link para asistir el 20 y el 27. Ojalá puedan, porque como les dije hace un ratito, necesitamos de su energía, necesitamos también de sus experiencias, y nada, pues esto mismo, quizás podemos pensar en alguna actividad futura juntas también, en relación al autocuidado, en relación a alguna temática fonoaudiológica. La idea es que esto lo construyamos juntas, así que ojalá puedan ir para que podamos conversar de nuevo y seguir creando cosas, porque así como esta cuarta ola feminista en Chile se nos vino hace poquito, el feminismo y la fonoaudiología también son súper nuevas, entonces nada, pues necesitamos opiniones, experiencias, ganas, manos, necesitamos de todo. Eso. Muchas gracias. Sí, eso, chiquillas, yo también les quería agradecer este espacio, muy bonito, muy bien organizado. Se nota aquí un trabajo detrás, así que las felicito. Felicito a su equipo también. Gracias a todas las que se conectaron y tuvieron un tiempito para escucharnos. Y qué ganas de seguir construyendo cosas juntas, como dicen las Fran, pues aquí también se pueden generar hartas cosas a futuro. Sobre todo, yo me acuerdo cuando yo estaba en tercero, segundo, que no tenía idea de lo que iba a hacer después. O sea, yo sabía que a lo mejor parece que podía trabajar en escuela, creo, así, tenía alguna noción. Entonces, de ahí de quizás hacer algo como en el tema laboral, darles algunas pistas, resolverles dudas sobre lo que se viene más adelante. No todo es tan oscuro, no todo es tan terrible. Así que pónganle ganas, chiquillas, está empezando el año. Espero que les vaya muy bien. Y espero también, deseo de todo corazón que nos volvamos a encontrar, ya sea por este espacio, ojalá de forma presencial, pero bueno. Así que eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted igual por haber aceptado la invitación y habernos acompañado hoy día. Yo creo que a mí al menos me sirvió harto y a los demás espero que igual. También espero que podamos repetir esta instancia en otro momento porque así aprendemos todas juntas. Y eso, muchas gracias a todos por la asistencia y que tengan una linda semana, que les vaya muy bien. Sí, eso mismo. Reiterar las gracias. Y que bueno, el conversatorio lo van a encontrar en el Instagram de Cefono. Lo voy a poner aquí en el chat. Para las que llegaron tarde o lo quieren volver a ver. Y eso. Muchas gracias y perdón, se están riendo mi hermano otra, pero adiós y muchas gracias a todas.
Adiós. Cariños a todos. Chao, Muchas cuídense. gracias. Chao, chao.